Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio de hoy, lunes 5 de septiembre de 2022. Del Evangelio según San Lucas. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo: Yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy está en la narración de San Lucas, inmediatamente después de otro relato, en el cual el evangelista pone de relieve la cuestión de la observancia del sábado que tenían que cumplir los judíos según las disposiciones del Antiguo Testamento, cuando los discípulos, atravesando un campo, arrancan y comen espigas. Este episodio concluye con una afirmación solemne de Jesús: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Ahora, en el texto de hoy, Jesús cura a un hombre con la mano derecha paralizada en un sábado ante la mirada de los escribas y fariseos que querían ver si él curaba en sábado para tener de qué acusarlo, y lo espiaban para ver qué hacía Jesús durante el sábado, es decir, si observaba la ley antigua sobre el sábado. El mismo hecho está también narrado en los Evangelios de San Mateo y de San Marcos, con algunos matices distintos muy interesantes, algunos de los cuales mencionaremos. San Lucas nos traerá también, más adelante, otros 2 episodios análogos, ocurridos también en sábado. Una vez cuando Jesús cura a una mujer encorvada, en el capítulo 13, y otra cuando cura a un hidrópico, en el capítulo 14, ambas veces delante de la mirada de sus detractores, a los que el Señor refuta con sus enseñanzas e incluso llega a llamar hipócritas. Veamos brevemente 3 puntos. Primero, la cuestión del sábado, porque es un tema recurrente en los evangelios. Segundo, ya propiamente en nuestro relato, cómo se ve la majestad y la divinidad de Jesús. Y tercero, cómo se ve su caridad y su compasión. En primer lugar, el sábado es para los judíos una institución muy importante. El Antiguo Testamento prohibía hacer muchas cosas en sábado, y los maestros de la ley judíos habían multiplicado esas prescripciones hasta la exasperación, porque todas ellas juntas eran imposibles de cumplir. Por eso Jesús dirá en otra ocasión, un poco más adelante, siempre en la narración del evangelista San Lucas y en este mismo capítulo: «Hay también de vosotros los leguistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos». El sábado se observaba porque ese día, que era el 7º de la semana, el Señor Dios había reposado de la creación del mundo, según el libro del Génesis. La idea teológica detrás de los preceptos sobre el sábado era el descanso de Dios. Pero no era una ley absoluta, pues el mismo Antiguo Testamento prescribía casos en los que se podía no observar el sábado. Era una ley que comandaba en el exterior, es decir, cosas exteriores, de observancia exteriores, y preparaba la revelación perfecta del Nuevo Testamento, y por lo mismo quedó abrogada por la ley nueva promulgada por Jesús, que es la ley de la gracia derramada en nuestros corazones, es decir, en nuestro interior, la ley que hace una nueva creación del hombre y cuya expresión suprema y cuya esencia es precisamente la caridad, el amor.
Nosotros los cristianos descansamos y celebramos el primer día de la semana, el domingo, pero se trata de una institución diversa del sábado, porque su centro no es el descanso de Dios en la creación, sino la resurrección de Jesús. El domingo celebramos su resurrección y el hecho de que con ella nos han venido todos los bienes espirituales y se nos han abierto las puertas del cielo, las puertas de la vida eterna. Y por eso hacemos fiesta, para celebrar que los mayores bienes nos han caído en suerte por el misterio pascual de Jesús. Y para anticipar también el descanso definitivo que nos obtuvo el misterio pascual de Jesús, que es el cielo, la vida eterna. Por eso el domingo y la fiesta del domingo tienen su centro en el culto, en la Santa Misa, que es conmemoración viva y eficaz del misterio pascual de Jesús. Y además, esa acción de gracias por antonomasia. Por eso no se trabaja el domingo, para ir a misa adecuadamente y para participar de esa fuente sagrada de donde proceden todos los bienes espirituales, el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Y no se trabaja, además, para poder festejar por ello y para tener tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios. Por eso el centro del domingo cristiano no es la ausencia de trabajo, sino el culto de Dios. Bueno, en segundo lugar, en este Evangelio, San Lucas describe de una manera muy hermosa la majestad y la divinidad de Jesús. Al hacer obras buenas en sábado, pero contra las observancias de los judíos, Jesús de hecho muestra que Él está por encima de la ley antigua, que había sido de todos modos dada por Dios. Él mismo lo acaba de decir en el pasaje anterior, como ya hemos recordado, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, es Señor de todo, también del sábado. Si la institución del sábado existía, era para preparar la venida de Jesús, como todo el Antiguo Testamento. El evangelista San Lucas muestra acá también la divinidad de Jesús con otras dos pinceladas muy hermosas. Dice que Jesús conocía los pensamientos de sus detractores. Y esto nadie puede hacerlo. Nadie puede conocer el pensamiento de otro, sino solo Dios, que está en todas partes y que todo lo ve, aún nuestros pensamientos, como dice el viejo y siempre válido Catecismo de las 93 preguntas. Y además, en otro trato muy hermoso del relato, porque Jesús obra una curación milagrosa, es decir, hace algo que está por encima de las leyes de la naturaleza y que solo el autor de la naturaleza, el que creó las leyes de la naturaleza, es decir, Dios, puede hacer. Es hermosísimo el modo en el cual San Lucas, así como en un retrato, va mostrando a lo largo de todo su evangelio la divinidad, la soberanía, la majestad de Jesús. Además, en tercer lugar, el evangelista nos muestra la caridad y la compasión de Jesús, también con algunos trazos hermosos de su relato, de su breve relato. En primer lugar, en el hecho de que Jesús entra a la sinagoga para enseñar. Y esto es una gran obra de caridad, enseñar a quien no sabe, especialmente las realidades eternas, es decir, las cosas que nos llevan al cielo y que nos dan la vida eterna, las verdades eternas. Y con otra pincelada muy hermosa se ve la caridad y la compasión de Jesús, y es el hecho de que el hombre de la mano derecha seca no le pide nada a Jesús. Él solamente está allí en la sinagoga. Y sin embargo es Jesús quien lo cura. Es Jesús el que le dice ponte en medio. Y después lo cura. Jesús le sale al encuentro. Jesús se anticipa a su necesidad. Y así hace con nosotros siempre. Y se anticipa a curar nuestras enfermedades. Porque esta es una característica del amor de Dios. Del amor con el cual Él nos creó solo por su bondad, del amor con el cual Él nos redimió, totalmente de modo anticipado y gratuito,
y del amor con el cual Él nos santifica y nos pastorea siempre. Lo dice el evangelista San Juan en su primera carta: Dios nos amó primero. Y el Salmo 21 dice de manera hermosísima: el Señor es mi pastor, nada me falta. Queridos hermanos, la caridad, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, es la ley nueva inaugurada por Cristo que suplanta a la ley antigua con todas sus prescripciones y rituales, como era por ejemplo la institución del sábado. La caridad es la esencia del Evangelio, y es lo que los judíos enemigos de Jesús no llegan a entender y no pueden entender. San Lucas dice que ellos se llenaron de ofuscación y buscaban qué hacer con él. La palabra griega que usa el evangelista aquí es anoia, insensatez. La Vulgata dice incipiencia, es decir, ignorancia, estupidez. Quedaron confundidos, no podían entender el gesto caritativo, misericordioso, compasivo y lleno de majestad de Jesús. Y no pueden alegrarse del bien del tullido curado, porque no tienen amor. Alegrarse en el bien ajeno es propio del amor. En el relato de San Marcos de este mismo episodio, el evangelista dirá incluso mucho más. Dice que Jesús se asombraba de la dureza de su corazón y concluye diciendo que ellos, llenos de enojo, se confabularon para ver cómo matarlo, porque había hecho el bien a un tullido, a una persona con la mano seca. Por eso nosotros contemplemos siempre al Señor con inmensa gratitud y con inmenso amor. Admiremos su bondad, enamorémonos cada vez más de Él, de su corazón amantísimo. Cuando San Juan dice que Él nos amó primero, como ya he citado, dice además: entonces nosotros también amemos. Nosotros también amemos. Amemos en primer lugar a Dios y por amor a Él a nuestros hermanos, incluso a los enemigos, y anticipándonos a sus necesidades, porque como dirá Jesús, en estos dos mandamientos consiste toda la ley, en el amor a Dios y al prójimo. Y San Pablo va a decir: el que ama ha cumplido la ley. Nos conceda la gracia de la caridad y de amar a Dios por sobre todas las cosas, del prójimo como nosotros mismos, la intercesión de María Santísima, la Madre del Verbo encarnado.